decisión. Entonces el señor Monreal, que ya estaba liquidado, simplemente firmó su liquidación, no sé si le dieron siquiera 3 meses y se fue, se acabó. Queda el señor Ebrard, que pues por más limpias que se haga, no lo va a conseguir. Y en la final quedan los dos notables, que son Adán Augusto y Claudia. Cada uno tiene los méritos que el presidente conoce, porque lo que no hemos querido entender o no se ha querido aceptar es que esta es la decisión de una persona. La candidatura presidencial la decide una persona. Todo eso de la encuesta y todo eso es simplemente el envoltorio. Es un poco el azúcar que se le pone a la medicina para que no sepa fea. Y el presidente de la República, el 18 de marzo... La actuación pues muy firme de la Suprema Corte de Justicia que levanta la mano para decir, así no puede actuar un Congreso, ese no es el modo de cambiar las leyes. Claro. Y No si eres, se tú no quiere... eres, evidentemente eres analista, no eres adivino, pero ¿cómo estás visualizando lo que pueda suceder al interior del Pleno de la Corte con respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la primera parte del Plan B de la reforma electoral, el que se refiere a las atribuciones de los funcionarios públicos para no ser sancionados en caso de entrar en apoyo a candidaturas electorales, y también en lo que se refiere a la ley de comunicación social? Mira, creo que hay transgresiones muy evidentes al orden constitucional en estas reformas. Recordemos el origen de este llamado Plan B. En el momento en que se frustra la intención de cambiar la Constitución, el presidente de la República envía estas iniciativas que pues fundamentalmente tratan de hacer lo mismo que se buscaba con la reforma constitucional, pero sin ese paraguas, sin ese permiso que le habría dado reformar la ley suprema. Entonces, yo creo, evidentemente, no tengo esa bola. COVID-19, o sea, como causa de muerte directa COVID-19, como las personas que murieron a consecuencia de la catastrófica gestión que nuestro país dio a la pandemia. Es decir, la reconversión hospitalaria, el postergar tratamientos, cirugías, el hecho de que los hospitales estuvieran saturados con casos de COVID-19 y no se pudieran atender otros padecimientos, las personas que necesitaban diálisis y se fue postergando hasta que las personas murieron, o tratamientos contra el cáncer, y una serie de cosas. Entonces, a ver, ¿por qué el gobierno reporta eso? Bueno, pues porque no ha tenido el valor para afrontar la realidad o para hacerlo suficientemente transparente para realmente hablar de números reales de muertos por la pandemia. Pero esas cifras están ahí y curiosamente son las cifras que también son oficiales, porque el INEGI pues es una instancia oficial y el Instituto Nacional de Salud Pública pues depende también de la Secretaría de Salud. Así que sí son cifras oficiales, nada más que estas pues se guardan, como personas como yo, pues yo accedo a esas bases de datos o a esos números y pues los conozco, pero el público en general que no sabe cómo o interpretarlos o qué sé yo, pues va con la cifra oficial de la pandemia que da el doctor López-Gatell, que lo ha dejado en 330,000 y fracción, ¿no? A sabiendas de que esa cifra pues es solamente una fracción minúscula de cuánta gente realmente murió a consecuencia directa de COVID-19 o como a consecuencia de la pandemia, más no necesariamente por COVID. Lorian, se anuncia el lunes o esta semana, se anuncia finalmente la vacuna patria, una vacuna que se anuncia como refuerzo. Muchos preguntarán, bueno, si ya pasamos de la etapa de la emergencia, ¿cuál es el apuro de tener la vacuna? Además se anunció que hay capacidad de producir 4 millones de vacunas de la vacuna patria. Cuando somos una población creo que 20 veces o 30 veces por encima de esa cifra. ¿Para qué va a servir? ¿Va a servir la vacuna y para qué va a servir la vacuna? Bueno, lo que se anunció de la vacuna patria hay que tomarlo con un grano de sal, ¿no? Es decir, eso lo anuncia la doctora Álvarez Bulla y el presidente de la República,
que pues han mentido y mentido y mentido y mentido en las mañaneras, o sea que tienen una crisis de credibilidad muy grande, ¿no? Entonces la doctora Álvarez Bulla también algún día se paró ahí a dar una gran noticia con un espectáculo fenomenal, a decir que se iban a producir un gran número de ventiladores no neoliberales, como dice ella, para atender los casos graves de COVID en nuestro país, mismos que nunca llegaron, ¿no? O sea, algo que ahí se dijo y luego se olvidó y ya, pero eso nunca ocurrió. También se había dicho que la vacuna patria iba a llegar en diciembre del 2021. Nada más que ahora, pues, ya se tardó, ¿no? Ahora estamos en 2023 y ahora se declara el fin de la pandemia. Aquí hay varias cosas. Uno es pensar a ver si es cierto que va a llegar, porque pues a la vacuna le falta publicar los resultados de su fase 3 de experimentación, que COFEPRIS apruebe eso, que dé la aprobación y además... Una operación, una intervención de muñeca para un boxeador siempre es un tema delicado, pero yo creo que más allá de eso el Canelo va a terminar respondiendo. Esperemos que haya un poco más de 50,000 personas en el estadio de las Chivas, en el estadio Akron. No se veía un evento de esta magnitud, boxístico me refiero, masivo, con más de 50,000 almas. ¿Hace cuántos años? No, desde el 93, ¿te acuerdas, Pepe, que Julio César Chávez enfrentó a Greg Howe en el Estadio Azteca, ¿no? Exactamente, son 30 años. Son 30 años. Aquella vez fue una locura, fue un récord Guinness. Ahora, en este caso sí. Ya vamos a ver la pelea del Canelo. Claro, tú bien lo dices, lo sabes mejor que nadie. El contrincante no es un Benavides, no es un B-Ball, ¿no? No. Y tampoco el Canelo es uno de los 10 mejores boxeadores de México. Mira, yo creo que ese es el tema, Pepe. Yo creo que él, por más que él que la gente intenta compararlo con los mejores boxeadores mexicanos de la historia, y yo hablo de los 5, a lo mejor no de los 10, quizás. Pero de los 5, bueno. De los 5 mejores boxeadores mexicanos de la historia, me parece muy difícil que entre, Pepe. Hay que entender que, a diferencia de otros deportes, como puede ser el boxeo, como puede ser el béisbol, como puede ser el fútbol, el básquetbol, a diferencia de eso, el México es... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.